Para esta transmisión
y consideración bíblica con el hermano Frank. Saludamos a todos los hermanos y hermanas por todo el mundo. Estamos agradecidos por escuchar la palabra de Dios en ese tiempo. Que el Señor le bendiga al hermano Frank, le fortalezca y lo guíe por el Espíritu Santo para decir lo que el Señor nos quiere decir. Antes de que el hermano Frank nos hable, leo palabra de introducción de Hechos 3, versículo 19 a 21. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Hasta aquí la palabra de Dios. Por favor, hermano Frank. Gracias sea al Señor, nuestro Dios, por su palabra preciosa, valiosa y santa. Todos sabemos que nos encontramos muy cerca al retorno de Jesucristo. Todos sabemos que Dios el Señor a su siervo y profeta lo ha enviado para traer el mensaje divino antes de que venga el Señor. Pero antes de que entremos en más detalles acerca de ese tema, quiero entregar todos los saludos de nuestro hermano Müller del Mar del Este, o todos los de Austria, de Suiza, de toda Europa, de París, de todas partes, del Canadá, de los Estados Unidos, del África, de todas partes de Londres. De todas partes nos alcanzaron saludos y le pedimos al Señor para que a todos los verdaderos creyentes en todos los pueblos, lenguas y por todas partes, que les hable a todos y que la palabra del Señor haga aquello para lo cual es enviada y ha sido enviada. En la palabra de introducción hemos escuchado dos cosas principales. Lo uno, para que Dios pueda enviar el tiempo de refrigerio, y si nosotros esperamos que Dios emprenda un avivamiento, un movimiento originado por el Espíritu Santo en la novia de Jesucristo. Y asimismo esperamos su retorno, sabiendo, como hemos leído, a Él, a nuestro Señor y Redentor, debe aún recibir y guardar el cielo hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de todo aquello lo que Dios por la boca de sus siervos, sirvientes y profetas ha dicho.
Estas son palabras tan importantes de la Escritura que realmente no una sola vez, sino que una y otra vez deben seguir siendo leídos y siendo tomados al corazón. Nuestro Señor aguarda, espera y permanece en el cielo hasta el tiempo en el cual todo se haya repuesto al estado original, divino, tal como lo era 2000 años atrás en la iglesia del Dios viviente. Y creemos de todo corazón que el Señor al hermano Branham ha enviado para ese fin. Y déjeme recordar esas palabras de nuestro amado Señor. En Mateo 17 le preguntaron, los escribas afirman que el Elías debe venir primero, y luego vino la respuesta. De hecho, os digo, Elías vendrá o viene primero y todo lo restaurará al estado correcto. No solo profetas y apóstoles, sino nuestro Señor mismo confirmó que antes del retorno de Jesucristo, nuestro Señor, un profeta como Elías vendría que junta al pueblo de Dios, tal como sucedió en el Monte Carmelo, y que el pueblo de Dios debía y debe tomar la decisión: ¿acaso seguirá yendo propios caminos o acaso vendrían o volverían al Señor? Así que guardémoslo en nuestra memoria y en nuestro corazón, que antes del retorno de Jesucristo, el mensaje puro y divino es traído, debe ser traído. Y recuerdo 2 días con significado especial. Uno con el hermano Branham, el 11 de junio 1933. Tú serás enviado con un mensaje que precederá la segunda venida de Cristo. El 11 de junio 1958 me dijo el hermano Branham en Dallas, Texas: hermano Frank, tú con este mensaje volverás a Alemania. Todos vosotros conocéis mi testimonio de mi vocación, de mi envío, de lo que Dios el Señor para esa época ha determinado. Y tan cierto, el hermano Branham en el 7º sello al final dijo que él ahora ha llevado el mensaje hasta el punto determinado para él. Así Dios se preocupará de esto, de que después de él el mensaje seguiría siendo llevado. Le agradecemos a Dios el Señor para eso, por tener conexión directa en aquello lo que Dios
por esa época ha determinado. Leemos seguimos leyendo, leemos de Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hermanos y hermanos, lo mismo es cierto con relación a nosotros. Después de que Dios todo lo ha restaurado, cada doctrina, cada conocimiento, todas las promesas, todo lo que Dios en su palabra le ha dicho a la iglesia, esto lo guardamos perseverando, pues ha sido dirigido hacia nosotros, es para nosotros, ha sido determinado para nosotros. Leemos de Hechos 13, 47. Pues así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Este era el momento en el cual Pablo le debía decir a los judíos, pues porque vosotros rechazáis la palabra, el mensaje de salvación, por eso nos dirigimos hacia los gentiles. Y luego él se basó en la profecía bíblica, pues así Dios el Señor ya lo ha dicho y anunciado por el profeta Isaías en capítulo 49. Antes de leer ese texto, déjenme enfatizar, resaltar. Los apóstoles recibieron indicaciones de hacer por obra lo que Dios había anunciado por los profetas. Ahora seguimos leyendo. Leemos del profeta Isaías 49, 6. Isaías 49, 6. Dice o ha dicho, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. No, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Enaltecido y alabado sea nuestro Señor. En esta promesa doble, todo se nos dice una vez por Israel y luego por la iglesia de las naciones. Y no le basta al Señor que vuelva a juntar a Israel, no le alcanza, no le basta que Jerusalén vuelve a ser declarada capital de Israel, o volvió a serlo, de que de todos los pueblos y lenguas millones de judíos volvieran
y hayan vuelto a su tierra natal. Eso no le basta, no le es suficiente que los judíos vuelven y volvieron a su tierra natal. No, sino que ha determinado dos cosas en su plan. Lo uno por los judíos, para los judíos y para Israel. Y nosotros vemos frente a nuestros ojos que a partir de 1948 las promesas o la promesa, el anuncio se ha cumplido de que el Señor a su pueblo Israel de todos los cuatro vientos y de todas partes ha vuelto, y que Israel fuera declarado Estado de vuelta. Asimismo, el Señor se preocupó de que las naciones, así que no le bastó al Señor este asunto de Israel, hacerlo todo con Israel, sino que también te he determinado, he hecho luz para los gentiles, para que mi salvación se manifestara hasta los confines del mundo, de la tierra. Todos los pueblos, todas las lenguas se involucraron, amados hermanos y amadas hermanas, en todos los pueblos, todas las lenguas. Jamás había un mensaje en el cual realmente todos los pueblos, todas las tribus, todas las lenguas se alcanzaran. ¿Esto había acaso en el tiempo de Lutero o de Wesley? ¿O había eso en el pasado alguna vez? No, y otra vez no. Pero en nuestro tiempo, esto es realidad divina, que el Evangelio, el mensaje de salvación divino, tal como fue anunciado en el comienzo, este mensaje al final debía anunciarse antes del retorno de Jesucristo, debía anunciarse a todos los pueblos hasta los confines del mundo, de la tierra. Y le agradecemos a Dios el Señor por poder decir, honestamente decirle y honradamente, hoy estas dos citas bíblicas, partes bíblicas, se cumplieron. La primera a Israel, con respecto a Israel, y la otra en la iglesia. Bienaventurado aquel cuyos ojos han sido untados y abiertos para ver en cuál tiempo realmente nosotros hemos llegado. Seguimos leyendo. Leemos de Hechos 13, 48. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Alabado y enaltecido sea nuestro Señor. Escuchando esto, oyendo esto, glorificaban al Señor. Y ahí está como confirmación escrito, y todos los que estaban ordenados para la vida eterna, todos ellos creyeron. Todos los que habían sido determinados, ordenados para esto, para oír y creer el mensaje divino, lo oyeron, lo aceptaron, lo recibieron de corazón, lo creyeron, obedientes, llegaron a ser obedientes. Y esto
Lo mismo en nuestro tiempo, lo mismo ha ocurrido. No solamente hemos sabido, conocido, entendido que Dios todas las cosas las sabía de antemano y Él precisamente ya podía saber los nombres de aquellos los que aceptarían su nombre desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, lo podía ya anotar en el libro del Cordero. Asimismo, en nuestro tiempo, todos los determinados, ordenados para pertenecer a la iglesia novia, todos aquellos reciben, aceptan y reciben la palabra de la hora y alaban, glorifican a Dios de todo corazón por el mensaje que Él nos ha dado. Todo lo demás pasa de largo eso. También esta cita bíblica, todos la deberían volver a leer. Todos los que aceptaron su palabra eran aquellos los que habían sido ordenados para vida eterna. Y ellos aceptaron y recibieron. Asimismo, ahora, si tú has sido ordenado, predeterminado, pertenecer a la iglesia novia, entonces tú aceptarás el mensaje que precede la segunda venida de Cristo, la oirás, la creerás, pertenecerás a aquellos de los cuales está escrito, y su novia se ha preparado. Oh, alabado y glorificado sea nuestro Señor por su palabra valiosa y santa, la palabra revelada y viva. Seguimos leyendo. Leemos de 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. También esta es una amonestación seria. Por un lado, aquellos los que han reconocido, entendido lo que Dios ahora está haciendo, y por el otro lado, tergiversado en malas doctrinas erradas, hasta ya no pueden más, y tantos se encuentran en interpretaciones incomprensiblemente enredados, pero hay una multitud redimida por la sangre, una multitud bautizada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo hacia toda y en toda verdad. Y no hay error, engaño en la iglesia del Dios viviente. No hay interpretación, exegesis o explicaciones extrañas, no hay discusión alguna en la iglesia novia acerca del mensaje, acerca de la palabra de Dios, acerca de aquello lo que el hermano Branham ha enseñado. Ni una sola discusión entre los verdaderos creyentes, sino que han escuchado el mensaje y la palabra revelada la han vuelto a tomar ordenándolo en la Santa Escritura, habiendo hecho la palabra santa de Dios, lo han hecho por su absoluto, y es y permanece nuestro absoluto. Por favor, otra vez.
En la novia del Cordero no hay discusión alguna acerca de lo que el hermano Branham o de Pablo o de Pedro o nuestro Señor ha dicho. No hay discusión alguna, sino que todos creen de acuerdo a lo que dice la Escritura y cómo lo dice. Todos han recibido revelada la palabra y por el Espíritu Santo son guiados a toda verdad y en toda verdad. Leemos de 1 Timoteo, cuarto capítulo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Amén. Que te has tomado por directriz, dice en alemán. Este versículo es dirigido a mí. Me he tomado como directriz la buena enseñanza, la verdadera enseñanza, doctrina. Lo que Dios ha revelado lo he entregado. Y para esto realmente es necesario que se enfatice, tal como el hermano Branham recibió su encargo, su envío, no emprender el viaje a Zúrich, a Suiza, sino que volver a Jeffersonville y guardar el alimento. Y el mismo Señor, esto con la Biblia en la mano, frente al rostro, a la faz de Dios, lo puede decir. El mismo Señor, el que al hermano Branham le había ordenado y enviado de guardar el alimento divino, porque el hombre no solo vive de pan, sino que de cada palabra de Dios. Este alimento le ordenó al hermano Branham guardarlo, almacenarlo. Y el mismo Dios me ordenó a mí guardarlo, almacenarlo. Y el hermano Branham me dijo el 3 de diciembre de 1962, hermano Frank, guarda con el repartimiento del alimento hasta que hayas recibido el resto. El resto que pertenece también a todo eso. No quiero entrar en más detalles, pero al Señor simplemente sea dada la honra y la gratitud. Asimismo, como delante hemos leído que hombres se encuentran bajo inspiración falsa, errada, trayendo doctrinas falsas y erradas. Y asimismo en Mateo 24 lo tenemos 24 a partir de 48 a 50. Y ahí vemos, casi hubiera dicho, ahí vemos la diferencia santa. A mí, el 19 de septiembre, todos sabéis, la fecha, el lugar y el tiempo, me fue dicho. Mi corazón simplemente está conmovido por repetirlo de tal modo. Pero tan cierto Dios vive, y sosteniendo la Biblia en mis manos, el Señor con voz audible me dijo: mi siervo, te he determinado para, de acuerdo a Mateo 24,
versículo 45 a 47, repartirlo a tiempo determinado. Así es, eso es, así dice el Señor, y eso es otra vez, así dice el Señor. Pero que lo que con el siervo, a partir del cual se habla, a partir del versículo 48. Así que primeramente viene uno con vocación divina, trae el mensaje divino, y luego viene detrás de él que no tiene convocación y envío. Y hoy quiero pedir por perdonármelo, pero os pregunto, por todo el mundo, ¿o vosotros una única vez ya habéis oído de que hay un hermano después de la partida del hermano Branham que recibió una vocación directa, divina, o respectivamente ya antes de la partida del hermano Branham? Todos, también los que se presentan como mensajeros, octavo mensajeros, son mentirosos, simplemente son mentirosos, que no tienen idea de Dios ni de la palabra de Dios y de su plan de salvación. Le agradezco a Dios el Señor por esta vocación y envío divino, y también por eso de que me haya concedido gracia de entregar el alimento divino que había sido almacenado por el hermano Branham, entregarlo por todo el mundo a los hermanos sirvientes y a todo el pueblo de Dios. Eso es así, dice el Señor, en su palabra, y eso sucede directamente antes del cumplimiento de Mateo 25. Imagínense, últimamente, por último se dice del repartimiento del alimento en Mateo 24, y enseguida en Mateo 25 dice, entonces, luego, después, en ese tiempo en el cual el alimento había sido entregado, repartido al tiempo propio, y cuando todos los otros se presentan, el octavo mensajero o quien quiera que sea, que quieran ser también los que se presentan como profeta, las dos cosas pertenecen juntos o van juntos, lo original y lo verdadero y lo fingido. Así ya era con nuestro Señor. Él sembró la buena semilla y el enemigo vino detrás sembrando la cizaña y la maleza, la mala simiente. Pero se cumple entonces, a la siga, entonces, cuando esto sucede, que el alimento se reparte y se repartió, y el pueblo de Dios, la iglesia novia en todo el mundo, cuando hayan recibido el último alimento divino, recibiendo esta palabra revelada, luego se asemejará el reino de los cielos a 10 vírgenes. Y yo le pido a Dios de que vosotros, los que escucháis la palabra santa de Dios, que pertenezcáis a las doncellas vírgenes, las que limpian sus lámparas y llenan sus lámparas con aceite, llevándolo para estar presentes cuando el novio venga. Seguimos leyendo. Leemos de 2 Timoteo 4:3. Pues vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. También a esto, honestamente, se debe decir lo siguiente: en el cristianismo original, en cada ciudad solamente había una iglesia o una congregación, un grupo. Y sabéis que ya algunas veces lo he mencionado. También en el tiempo de Peregrín, cuando dijo en Tucson, ya ahora hay 8 diferentes direcciones y congregaciones, y luego eran 9 y 11 al final. Todo esto da testimonio de eso, de que entre estos hermanos no hay convocación y envío divino, no podrá haber habido. También en ese tiempo no hay muchas congregaciones o iglesias diferentes, sino que hay una iglesia novia en cada lugar. No muchos, no diversos, sino que solamente hay muchas direcciones e interpretaciones, como se dice en el mensaje. No, en el mensaje solamente hay una única dirección. Esa es la que se encuentra en la palabra de Dios. Todos los hermanos, enumérenlos, pregúntenle: ¿tienes vocación? ¿Tienes un llamado? ¿Tienes tú un llamado? Pregunten en todos esos círculos, y todos enseñan cosas un poco diferentes, diciendo que pertenecen a la novia de Jesucristo. No, a la novia de Jesucristo solamente pertenecen a aquellos esto es lo que Dios por ese tiempo ha determinado, y lo que Dios ahora está haciendo, los que lo respetan de corazón lo creen. Por ejemplo, cuando realmente uno diría: yo no creo la vocación divina que el hermano Frank el 2 de abril de 1962 ha recibido. No creo que el hermano Branham le dijo el 11 de junio de 1958, que le dijo que volverás con ese mensaje a Alemania. No creo que el hermano Branham le ha dicho el 3 de diciembre de 62, guarda con el repartimiento, con la entrega del alimento, hasta que hayas recibido el resto. Todos los hermanos y hermanas, los que esto no lo creen y no lo pueden creer, le hacen mentiroso a Dios. Déjeme haberlo dicho en claridad. Le estamos tan cerca a la venida de Cristo que la verdad debe decirse. Solamente hay una dirección, solamente hay una iglesia novia, y solamente un mensaje, un envío que Dios el Señor en ese tiempo por gracia ha dado. Leemos de Tito 2, versículo 7 y 8. 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, en la enseñanza
muestra integridad no falsificada. Esto está dirigido a hombres, personas enviados por el Señor, a personas convocadas, enviadas. Muéstrate íntegro. ¿Quién de todos esos hermanos, los que cuentan historias y cuentos, repartiendo interpretaciones y falsificaciones, entregándolos, quién puede ordenarse aquí? No me conozco alguno de aquellos los que se apartaron yendo y enseñando enseñanzas propias. Permanecemos en la enseñanza divina que nos fue dejada por la Sagrada Escritura. Ahora leo el versículo 8 de Tito 2. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También este versículo le saca la base de cada tronco. También eso, en aquel entonces, no solamente Pablo, sino que Dios que pudo usar a Pablo para darle a su colaborador Tito, dándole esas palabras en su corazón, poniéndolos. Y hoy Dios me quiere usar para esto, de entregarle a esas palabras, diciéndole y poniéndole al corazón a todos los hermanos que realmente no haya mezcolanza e interpretación ni nada propio, sino que la iglesia novia, que se pueda juntar, que se junte en cada lugar, experimentando su preparación final para el retorno de Jesucristo. Por favor. Leemos de 1 Timoteo 2:7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo y no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Gracias sea al Señor. Primeramente, Pablo enumera diferentes hechos divinos y luego, para esto he sido constituido, para predicar y entregar la palabra honesta, honradamente, y que fuera constituido predicador y apóstol y maestro. Gracias al Señor que ha puesto en la iglesia los diferentes servicios y dones y tareas. Pero ahora principalmente se trata de la doctrina, enseñanza apostólica, se trata de la palabra profética, se trata de aquello de que no se encuentre y no se anuncie cosa alguna que lo que en este testamento se encuentra y está escrito. Y un testamento contiene todo lo que pertenece a él. Y como Pablo pudo recalcar, subrayar que él había sido determinado, constituido maestro de parte de Dios. Nadie puede tomarse un don o un envío, una vocación. Debe habérsele otorgado de parte de Dios. Y por eso estamos agradecidos de que también doctrinalmente, con respecto a la enseñanza, todo lo podemos ordenar, entregándolo para que
al fin, antes del retorno de Jesucristo, todo sea ordenado bíblicamente. Leemos de 1 Tesalonicenses 3. 1 Tesalonicenses 3. 13. Él afirme vuestros corazones para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. A esto repetidamente podemos decir amén y amén, permaneciendo afirmados en esto de que para que cuando el Señor venga con los santos, con los que se durmieron en Cristo, cuando vuelva y nosotros los que vivamos y hayamos quedado, seremos cambiados, que realmente pertenezcamos a la multitud que sea arrebatada, la multitud que se dejó preparar, que con respeto divino también aceptó las convocaciones divinas por nuestro tiempo, los que lo aceptaron y lo recibieron. Me lo permiten decirlo en voz clara y alta. Todo, y envuelvo todas las iglesias pentecostales por todo el mundo, todos los que claman haber sido bautizados con el Espíritu Santo, servirse de dones y de orar por los enfermos, etcétera, etcétera. El que no crea o creyera lo que Dios en su palabra por esa última época ha determinado, a aquel, es cierto, Lucas 19, a partir de 40 a 45, que Jesús debió llorar acerca de Jerusalén, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, oh que tú hubieras reconocido en tu tiempo lo que te debía servir a tu paz, para tu paz, pero ahora a tus ojos se te escondió. A quien aquello, lo que Dios ha prometido, a quien esto, lo que Dios hace, a quien le queda escondido, es ciego, espiritualmente ciego, puede hablar en lenguas, puede profetizar y puede servirse de todos los dones, y después puede venirse a su Señor diciendo: no he profetizado, no he hecho aquello o lo otro. Hermanas y hermanos, no sé por qué lo que hoy esto lo enfatizo o lo digo de esa manera tan fuerte. Me repito, el que no lo reconoce lo que Dios en nuestro tiempo, de acuerdo a lo que ha anunciado, os envió el profeta Elías antes de que venga ese día grande y terrible del Señor. Hermanas y hermanos, os diré, Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ya en el primer sermón, en Hechos 2:20, él ya habló del día del Señor y que el sol cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes de que vendría el día grande y terrible del Señor. Imagínense lo que Pedro ya en el primer sermón ya debió decir. Esto yo en el último sermón lo debo decir. Y yo subrayo que
la escritura frente a nuestros ojos se ha cumplido antes de que el día de la salvación, el día de la misericordia se haya terminado y el día del Señor comience y el sol cambiará en tinieblas y las estrellas caerán del cielo. Antes de todo eso, Dios ha enviado su palabra, sus promesas y las ha cumplido. ¿Quién puede pasar de largo a eso? Por favor, ¿quién? Y otra vez lo digo, cada uno se dirija hacia Dios, no hacia mí, no al hermano Branham o al hermano Pablo. Cada uno se venga encontrándose con Dios diciendo, amado Señor, concédame a mí la misericordia, teniendo parte en aquello y de aquello, lo que tú por esta época has determinado. Y como al comienzo lo hemos leído, permanecieron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la oración, en el partimiento del pan. Asimismo nosotros hemos vuelto ahora a la doctrina, a la enseñanza. Permanecemos en comunión fraternal con nuestro Señor y los unos con los otros, en la comunión del Espíritu Santo, agradeciéndole a Dios el Señor por aquello lo que Él ya ha hecho y ahora presentemente lo que está haciendo y finalizando lo que hará aún. A Él, a nuestro amado Señor y Redentor, el que vertió su sangre santa para perdonar nuestros pecados, la sangre del nuevo pacto. Hermanas y hermanos, nosotros somos el pueblo del nuevo pacto, hijas e hijos de Dios, y hemos sido ordenados, determinados para pertenecer a la iglesia novia de Jesucristo. Y por eso creemos el cumplimiento de las promesas, de las profecías en nuestro tiempo. Al Señor, nuestro Dios, sea la honra, la gloria, la alabanza, la gratitud por habernos abierto los ojos, los corazones para ver, y que el Señor haya confirmado su palabra en nosotros y lo seguirá haciendo hasta el cumplimiento, lo hará. A Él sea la honra en toda eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Pongámonos de pies y agradezcámosle. El hermano Borg agradecerá. Padre Celestial, te agradecemos por tu misericordia. Te agradecemos. Nosotros somos tu pueblo y tú hoy, esta mañana, nos has hablado por tu palabra preciosa, valiosa. Tu palabra es espíritu y es vida. Tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Bendice a todos los hermanos y todas las hermanas por todo el mundo. Todos los que han escuchado el último mensaje, bendícelos. Bendice toda la obra. Estamos agradecidos por poder reconocer y conocer lo que tú has hecho y lo que tú ahora estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.